¿Habrá finalmente sesiones extraordinarias? ¿Logrará el gobierno el consenso, incluso con Unión por la Patria, para suspender o poner fin a las primarias abiertas y simultáneas? Se lo vamos a preguntar a Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, que está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo anda, Moró? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. Gracias por atendernos, diputado. ¿Qué cree usted que va a suceder finalmente con las extraordinarias o qué pulso han tenido de los contactos que eventualmente puedan establecer a nivel parlamentario con el gobierno? Nosotros no tenemos en este momento ningún contacto a nivel parlamentario con el gobierno y tampoco estamos ni por cerca entusiasmados por tenerlo, porque el gobierno unilateralmente ya decidió un temario para extraordinarias que es horrible, porque es un temario típico de la casta, de la rosca política. Es una vergüenza, un bochorno que hoy se haya convocado una reunión para tratar de una agenda para el Parlamento que básicamente tiene que ver con los acuerdos o las decisiones que se están tomando entre la Libertad Avanza y el macrismo para llegar a un frente común. En función de esas circunstancias necesitan modificar ya sobre el desarrollo del año electoral leyes electorales, cosa que nunca ha ocurrido en los últimos 40 años de democracia. Ha sido una tradición no modificar los regímenes electorales durante el año electoral, pero peor todavía es que están intentando llevar adelante la proscripción a cara descubierta, porque ya ni siquiera se escudan detrás del pretexto de ficha limpia de Cristina Fernández de Kirchner, porque es un proyecto que es aún más gravoso, más proscriptivo que el anterior que intentaron tratar el año pasado, y que además contiene, constitucionalidades de toda naturaleza, como lo vienen diciendo constitucionalistas, que muchos de ellos ni siquiera están cerca del justicialismo, como es el caso de las publicaciones que hoy se conocieron de Manuel Garrido y de tantos otros constitucionalistas, a los que se van a ir sumando seguramente en el paso de los días muchos más, porque efectivamente el intento de proscripción de Cristina Kirchner tiene un parecido enorme, por ejemplo, con la proscripción que intentó el gobierno militar de Lanuse llevar a la práctica y lo logró contra Perón en 1972. Así que nosotros no tenemos nada que ver con este temario de extraordinarias. No queremos prestarnos al juego de un temario que sabemos de antemano que va a transformar al Congreso en una especie de circo romano, mientras que en el palco el gobierno sigue la festichola de la bicicleta financiera y pretende que el Congreso, desacreditando la política y la democracia, se desangre en una lucha de gladiadores que es inevitable si se intenta llevar adelante un proyecto de proscripción. Van a transformar esa sesión en un chiquero. Diputado, ¿qué prevención, qué expectativa tiene usted de ese eventual debate? La verdad que el gobierno nos ha sorprendido en varias oportunidades consiguiendo mayorías circunstanciales, la sanción de leyes que parecían de imposible aprobación en el Congreso. Ahora avanza con un proyecto de ficha limpia, al cual inicialmente le dio la espalda, logró reconvertirlo de otro modo. ¿Cuál cree que va a ser el desenlace en el Congreso? Va a ser un desenlace impredecible si es que llegan a constituir quórum. Yo creo que no lo van a conseguir, porque reitero, el proyecto es cada vez más proscriptivo, pero además es groseramente proscriptivo, porque ni siquiera ya se podría denominar de ficha limpia, porque está más sucio que una papa. Es un proyecto, por ejemplo, que abre el camino a la proscripción de Cristina y a la habilitación de Cuéllar con cualquier candidatura que se le ocurra a lo largo del 2025. Pero a esta altura no sé si llamarlo la ley de proscripción a Cristina o la ley de protección a Cuéllar, porque ustedes saben, por ejemplo, que el proyecto dice, lo que rompe el principio de igualdad ante la ley, un disparate total. Dice que si alguien ha obtenido una sentencia con doble conforme en el año anterior, o sea, en este caso hasta el 31 de diciembre del 2024, es susceptible de ser excluido de una lista. Pero si la sentencia es posterior, no. Y resulta que Cuéllar fue pescado en un delito en flagrancia, pero con esta circunstancia podría ser candidato a lo largo del 2025, aún con una sentencia
si es que avanzar el proceso que tiene en su mano la doctora Arroyo Salgado. Es una vergüenza. Entonces, ¿cómo puede terminar una sesión así? Nadie lo sabe, si es que hay cada sesión. Moró, ¿qué tal? Fernando Silveira, buenas tardes. ¿Qué decís, Fernando? Bueno, ahí el gobierno terminó la reunión recién con los bloques dialoguistas y pusieron 6 de febrero, fecha tentativa para tratar la eliminación o suspensión de las PASO. El gobierno está con la eliminación. ¿Hay ya una posición tomada del bloque de Unión por la Patria? Te reitero, nuestra posición es que no estamos de acuerdo con este temario, que vamos a hacer lo imposible para que este temario no avance, porque es un temario, te reitero, es ajeno a la voluntad y a las necesidades de la gente. Si quieren hacer trenzas entre ellos, que las hagan. Si quieren cruzarse carpetazos, como ha ocurrido en este último tiempo, para ver quién se posiciona mejor para hacer las listas, que lo hagan entre ellos. Si quieren ver qué migajas le dan a lo que ellos mismos respectivamente denominan radicales con peluca, que lo hagan. Nosotros lo que queremos en todo caso es que en extraordinaria se trate el presupuesto nacional, porque eso sí interesa a la sociedad, porque es de allí donde emerge lo que se va a invertir o no se va a invertir en salud, educación, universidades, obra pública. Y además queremos que se incluya, por ejemplo, un tema que es acuciante, porque dentro de 60 días millones de argentinos van a quedar inexorablemente condenados a no poder jubilarse dentro del régimen normal y tener que aceptar ser parte de la pensión universal para adultos mayores, que le quita infinidad de derechos y recursos a los futuros jubilados. Así que fuera de este temario, a nosotros el temario no nos interesa, ni vamos a hacer ningún esfuerzo para que haya extraordinarias para tratar este temario. Claro, yo entiendo que no van a aportar al quórum, pero en caso de que lo consiga el oficialismo y se llegue a una votación, ¿habrá alguna posición de Unión por la Patria o dejará libertad de acción? No, nosotros no dejamos nunca libertad de acción. Siempre tenemos posiciones. No está decidida. Debatiremos entre nosotros el tema y adoptaremos una posición. Perfecto. Moro, ¿qué tal? Franco Mirraji lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Franco? Muy bien. No lo quería consultar por una presentación que hizo la Comisión Provincial por la Memoria ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia por un espionaje sistemático que detectó este organismo de derechos humanos, porque precisó que hubo espionaje de la policía en al menos 38 de las 65 marchas que cubrió como mecanismo de prevención de la tortura. Quería consultarlo por los avances que tuvo esta presentación, cómo está la situación en la Comisión Bicameral que usted integra. Nosotros en pleno receso, como usted sabe, reunimos la comisión, en este caso para tratar las presentaciones que hicieron los dos diputados del socialismo, Paulón y Fein, y el simultáneo Patria Grande que conduce Juan Grabois, respecto a la designación de Kravitz en la CIDE. Previamente habíamos reunido la comisión y abrimos un sumario de investigación por los acontecimientos el 12 de abril del año pasado y las presiones que recibieron los detenidos en los penales de Seix y Marcos Paz, precisamente vinculados a que les exigían en los interrogatorios, algunos de los cuales estuvieron mediados por apremios ilegales, que se identificaran sus pertenencias políticas, sociales, gremiales, etc. Así que tenemos dos procesos en marcha y seguramente ahora en estos días tomaremos esto de la Comisión Provincial de la Memoria, que se viene a sumar por otra parte. Bueno, esto está referido concretamente a nuestra función, que es investigar la actividad de los organismos de inteligencia, pero se suman los informes que nos han hecho Amnesty Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, condenando las políticas represivas del gobierno. Perfecto. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por Unión por la Patria, Leopoldo Moro, y le quiero preguntar, lo quiero llevar a un terreno más genérico de la política, diputado, porque no parece muy claro el escenario político de la oposición. Yo no sé, me gustaría que comparta con nosotros cuál es su visión de cómo se está reconfigurando el espacio, al menos Unión por la Patria, como principal foco de oposición en la Argentina. Hay muchos señalamientos, yo personalmente comparto, de que todavía no se vislumbra un liderazgo opositor que pueda hacerle frente
con efectividad, traccionar a los sectores sociales hacia un mayor nivel de protesta, al menos para atemperar el nivel de agresividad que está teniendo el gobierno con los sectores más desposeídos. ¿Cómo ve usted este escenario de reconfiguración de la oposición? Bueno, a ver, en lo que hace al aspecto estrictamente político partidario, si lo queremos llamar de esa manera, respecto a la oposición, insisto en que el núcleo central más nítido, más claro y más contundente de oposición, no cabe ninguna duda, que es Unión por la Patria, que fue la tarea que nos dimos básicamente a lo largo del año 2024, que es caracterizar nuestro espacio de esa manera, resistir las presiones que hubo de todo tipo, mediáticas, del propio oficialismo, etcétera, etcétera, para romper los bloques parlamentarios de Unión por la Patria. Más allá de alguna deserción individual, no lograron el objetivo que sí lograron en otros casos con otros bloques. Hubo sí un caso de resonancia que fue corregido inmediatamente con nada más y nada menos que la expulsión de Coides en el Senado. Es decir, ahí con toda claridad quedó determinado cuál es el camino de Unión por la Patria de aquí en adelante respecto a la relación con las políticas del gobierno. Y además hemos estado presentes en todas las movilizaciones de todo tipo que han tenido a lo largo del 2024 como hitos de oposición al modelo económico y social. Las convocadas por la CGT, las convocadas por sindicatos o gremios que actúan en paralelo pero no actúan orgánicamente dentro de la CGT, bueno, la de las universidades, la de los organismos de derechos humanos. Es más, nuestros diputados fueron víctimas físicas de la represión. Tenemos causas penales incoadas contra la ministra de Seguridad en los tribunales de Comodoro Pi, que como de costumbre van muy lentamente, sobre todo cuando se tratan de causas contra el oficialismo. Pero de todas formas, en ese sentido, el 2024 cierra con un núcleo de oposición político-parlamentaria muy nítido. Respecto a nuestra actitud no hay ningún tipo de duda. Ahora, efectivamente, el 2025, no solamente por tratarse del año electoral, sino porque el avance del modelo de Milei va definiendo los campos de acción, nos obliga a llevar adelante una política de articulación que amplíe el aspecto partidario del espacio, pero además básicamente amplíe el aspecto de las fuerzas sociales, económicas, etcétera, que se pueden ir sumando a esto. Sobre todo aquellos sectores que obviamente están afectados y van a ser aún mucho más afectados, como el caso de la industria y la producción en general, bueno, incluido en el ámbito de la producción el quebranto del sector agropecuario. 1084 tambos se han cerrado a lo largo del 2024. Todos sabemos que las políticas agresivas de importación van a seguir provocando grandes masas de desocupación en el sector industrial. Así que, bueno, todo eso nosotros tendremos que ir articulándolo con otras fuerzas sociales, con los sindicatos, con los sectores representativos de la cultura, de la educación, de la intelectualidad. Y esa es la tarea que tenemos que darnos. Respecto a los liderazgos, también está claro que en el espacio de Unión por la Patria el liderazgo predominante es el de Cristina Fernández de Kirchner. Y a partir de allí el respaldo a la gestión de los gobernadores y los intendentes de nuestro espacio, que también están haciendo un esfuerzo enorme por sostener esta situación frente a las políticas agresivas del gobierno, de recortar las transferencias a las provincias, etcétera. Ahora, diputado Moro, le comparto una inquietud que por lo menos yo percibo. ¿No encierra un problema severo para la oposición y también para los sectores agredidos por el gobierno que están esperando seguramente una acción más coordinada en ese sentido? ¿No es un problema que la principal referencia que usted identifica claramente en Cristina Fernández de Kirchner de la oposición no vaya a ser la persona a candidatearse, la persona a someterse a las urnas en las próximas rondas? Porque si uno parte, por un lado, de las propias declaraciones de Cristina en su momento, cuando dijo no me voy a someter a ser una candidata procesada o con estos impedimentos judiciales, y por otro ahora se suma lo de ficha limpia como para clausurar definitivamente, si se quiere, la posibilidad de una candidatura, ¿no encierra eso una debilidad de origen para ese liderazgo
que aspira a coordinar, a concentrar esfuerzos y a temperar el nivel de agresividad del gobierno? A ver, para la derecha seguramente que no, por eso están llevando adelante la política de proscripción. Si no tuvieran miedo acerca de la influencia de Cristina en la sociedad todavía intacta en algunos sentidos, no estarían impulsando esto. Bueno, tampoco hubieran intentado matarla o asesinarla como intentaron. En el caso, ¿no?, del espacio propio, por decirlo de alguna manera, o del espacio que Cristina representa, el hecho de que hace unos años atrás ella haya señalado esa circunstancia en un escenario absolutamente distinto al que hoy estamos viviendo, porque cuando ella dijo lo que dijo respecto a que no se prestaría a ser candidata en una situación de esa naturaleza, no se divisaba en el horizonte ni siquiera por cerca, no solamente el triunfo de Milei, sino el triunfo fundamentalmente cultural y político que lograron estos sectores de la derecha que hay en otros lugares del mundo. Así que el escenario ha cambiado y yo creo que la candidatura de Cristina efectivamente no solamente es la que a la vista está, causa gran preocupación en la derecha, sino que la que mejor representa, sin lugar a dudas, desde el punto de vista político, electoral y competitivo, a la oposición en la Argentina. Pasando en limpio, ¿usted cree que Cristina debería ser la candidata del espacio en 2027? Es lo que yo creo, sí. ¿Y en 2025 también? No, 2027 no, 2025 sin lugar a dudas. 2027 es otra cosa, yo no estoy discutiendo el 2027. Estoy hablando del 2025. Es decir, usted vislumbra, al menos a título personal, ¿usted vislumbra una candidatura en qué cargo electivo? Yo creo, en mi opinión política, que ella debe encabezar la lista de diputados nacionales en el año 2025 y gestar, como lo hizo en el 2017 frente al proyecto macrista, un espacio político que después, más adelante, verá de qué manera se configura para las peleas que hay que dar en el futuro. Pero en el 2025 no tengo ninguna duda que ella debería encabezar la lista de diputados nacionales, porque además creo que no es una decisión incluso que esté en sus propias manos. Me parece que está claro que es la sociedad, o por lo menos aquella parte de la sociedad que se siente afectada con estas políticas, la que está de alguna manera viendo en Cristina Kirchner la expresión política de una oposición que tiene que triunfar en las legislativas para poner un freno a este genocidio social. Diputado, le tengo que preguntar, avanzar en esta materia, ¿es una opinión estrictamente personal o es algo que ha charlado usted con la expresidenta, con el entorno de Cristina? No, es una opinión, no diría estrictamente personal, sino estrictamente política, pero sí personal respecto a quien la está emitiendo. No es que yo tenga opiniones personales, tengo opiniones políticas, pero efectivamente no es algo que yo haya debatido ni con ella ni con otros sectores del espacio. Pero, por supuesto, todos asumimos que su voz es una voz calificada dentro del espacio de Unión por la Patria y por eso nos parecía importante consultárselo. Diputado, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, que te vayan muy bien. Gracias nuevamente. Hablábamos con el diputado nacional Leopoldo Moró, integra el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación.